Hola de nuevo, en este tutorial vamos a ver cómo calcular el área de un polígono regular. Para ello vamos a ver qué tres elementos podemos identificar sin la necesidad de aplicar trigonometría para el cálculo de un polígono. Recordad que todo polígono regular se puede inscribir en una circunferencia de radio r. Hemos omitido en este tutorial el triángulo equilátero y el cuadrado porque sus fórmulas son bastante sencillas de calcular. Fijaros que vamos a definir tres elementos que nos permiten calcular el área del polígono. 1. El radio, que es el segmento que va desde el centro geométrico a uno de los vértices. Y voy a trazar tantos radios como vértices tenga el polígono. 5 en el pentágono, 6 en el hexágono, etc. De manera que voy a formar tantos triángulos como radios he trazado. Dentro de estos triángulos vamos a ver que existe la altura de uno de ellos que se denomina el apotema. La altura que está en azul sería el apotema del polígono. Y siempre, al ser triángulos isósceles, porque los dos radios son iguales, divide el ángulo en dos partes iguales y por lo tanto el lado o la base en dos partes iguales. Bueno, pues fijaros, en todos estos polígonos nos vamos a encontrar siempre que la relación entre el radio, la mitad del lado y el apotema cumple la relación de Pitágoras. Fijaros que en todos estos triángulos amarillos el radio al cuadrado es igual a la mitad del lado al cuadrado más el apotema cuadrado. Esto no lo veas como una fórmula, simplemente es una relación pitagórica y nos va a permitir calcular el perímetro del hexágono o del pentágono o del heptágono como perímetro por apotema partido de 2. Vamos a ver un caso particular de estos ejercicios, que es el hexágono. Fíjate que cuando yo tengo en un hexágono el radio y el lado, cuando nosotros dividimos el hexágono en 6 partes iguales, sería el plano completo 360 grados entre 6, cada uno de estos triángulos tiene aquí 60 grados. Si trazamos el apotema o altura de uno de estos triángulos, dividimos este ángulo de 60 grados en dos partes iguales, que serían 30 y 30. Como la suma de los tres ángulos tiene que ser 180, 30 más 90 por ser una altura perpendicular, este también tiene que ser 60 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que estos triángulos que se acaban de formar son equiláteros y por lo tanto en el hexágono es el único polígono en el que el radio es igual que el lado. Por lo tanto no necesitan nada más que darme un dato para poder hacer un problema. Vamos a un ejemplo particular. Calcula el área de un hexágono regular de lado 10. Bueno, pues fijaros que aquí ya me están dando todo. Simplemente me están diciendo que el lado de este hexágono vale 10 centímetros y por lo tanto si nosotros trazamos el apotema, que es la altura del triángulo, nos quedaría que divide el lado en dos partes iguales. Por lo tanto, esto valdría 5 centímetros y esto valdría 5 centímetros. Bueno, pues fíjate que aquí acabamos de encontrar un triángulo rectángulo en el que podemos aplicar Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa? Pues si la altura es perpendicular, la hipotenusa siempre es el lado que está enfrente del ángulo recto. Y nos quedaría la relación que hemos visto antes. El lado al cuadrado es igual al apotema cuadrado más la mitad del lado al cuadrado. Pero esto no te lo aprendas como una fórmula. Simplemente vete al triángulo azul y aplica. ¿Quién es la hipotenusa? 10 elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, apotema y la mitad del lado. Por lo tanto será igual a a cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto ya es una ecuación de segundo grado incompleta. Despejamos. 100, el 25 pasa al otro lado restando, es igual a cuadrado. Por lo tanto, a será igual a la raíz cuadrada de esta diferencia, que es 75. Por lo tanto, el apotema, cogéis una calculadora, clic, clic, 6,88 centímetros. Recordar, en un problema métrico, poner siempre unidades si te han dado unidades al empezar. Una vez que tengo el apotema, ya directamente me puedo ir a calcular el área de este polígono. Perímetro por apotema partido de 2. Perímetro, como es un hexágono de lado 10, sería 10, 10, 6 veces, es decir, 60 centímetros por el apotema. 6,88 partido de 2. Cogéis una calculadora, no os compliquéis la vida y por lo tanto esto nos da 259,8 y ojo, unidades centímetros cuadrados. Practica, que esto es muy sencillo. En el caso de que te diesen cualquier otro polígono, en vez de darte solo el lado, te tendrían que dar el lado y el radio para que puedas hacer Pitágoras como hemos visto al inicio del tutorial. Hasta otra.